Pues con esto empezamos la sección de psicología. Cada 2 semanas una historia, un algo que tenga que ver con la psicología y que vendrá a contarnos Xavi Rodríguez, que evidentemente la similitud en los apellidos coincide porque somos hermanos. Xavi es psicólogo, graduado por la Universidad de Navarra y ahora en proceso de cursar un máster en psicología clínica. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Encantado Buenas de... noches. ¿De qué vas a hablarnos hoy? ¿Qué vas a contarnos? Pues mira, se trata del experimento de la prisión de Stanford. Es uno de los experimentos quizá más famosos por muchos motivos. Uno de ellos es porque se les fue de las manos. Simularon una prisión en una facultad de psicología, metieron a distintos estudiantes universitarios, unos tomaron el rol de guardias, otros de prisioneros, y tuvieron que cancelarlo a los 6 días de experimento porque las cosas se les fueron de madre y los estudiantes empezaron a mostrar unas conductas, bueno, muy fuera de lo común. Que ahora Vale. O sea, explicaré. este es un experimento que decía hacer un profesor en la Universidad de Stanford. Correcto. O sea, él qué quería probar o qué quería hacer. Este es Philip Zimbardo, es un psicólogo social, entonces le interesan mucho los temas de cómo influye en la sociedad, el contexto, más en concreto las estructuras de poder y distintos tipos de estructura en el comportamiento de las personas. Entonces, a él le interesa ver cómo el ambiente carcelario, no tanto las personas concretas, los guardias, sino el ambiente, ¿no? Los barrotes, los uniformes, los mandos, las órdenes, cómo eso puede modificar la conducta de una persona. Y le interesaba saber si había algún tipo como de selección, ¿no? Las personas que iban a ser guardias de cárcel, pues tenían tendencias de personalidad, quizá un poco agresivas o quizá incluso sádicas, o si, pudiendo existir eso, es decir, no se trata de que sea una cosa o la otra, si además podía existir un factor contextual que llevase a las personas a actuar de formas agresivas, de formas abusivas en ese contexto. Pues nada, cuéntame un poco qué es lo que pasó. Perfecto, mira, el experimento es bastante sencillo, ¿no? Publican en un periódico un anuncio, buscamos, estudiantes, no, buscamos voluntarios para hacer un estudio, les pagaremos $15 diarios para simular que están en una prisión. Se presentan muchas personas y hacen un test psicológico, varios test y entrevistas para descartar cualquier persona que pudiese tener algún tipo de trastorno mental. Querían personas sanas. Ujú. Entonces selecciona 24 de todos los que hubo y los dividen en dos grupos totalmente aleatorios, encarceleros y prisioneros. Entonces, para hacerlo todo muy realista, a los prisioneros, bueno, se les dice que empezará el domingo el experimento y se van a sus casas. Y el domingo aparece la policía de Palo Alto, esto es Jolín. Palo Alto, California, se habían compichado con policía real, que aparte con el coche, llaman a sus puertas y les detienen, les esposan, les apoyan contra el coche y se los llevan directamente a, bueno, primero les dan unas vueltas y los llevan a la comisaría, una comisaría también de verdad. Y luego ya les trasladan al sótano de la Facultad de Psicología. Es muy curioso, pero instalaron todo Ostras. en un sótano de una facultad, de una universidad. Allí, unos días antes, habían preparado todas las celdas, etcétera. Entonces les llevan allí y les empiezan les meten en una cárcel, ¿no? Los guardias estaban allí preparados y se les había dado unos uniformes, todos iguales, unas gafas de sol, una porra. O sea, Entonces, todos estos, los guardias y los secuestrados eran los voluntarios, que estaban representando su papel. exactamente. Algo que es muy interesante en el estudio es hasta qué punto se diluyó la línea entre ficción y realidad. Todo en principio era un papel, un rol, pero llegaron a ocurrir ciertas cosas que parecía que las personas se habían metido tan dentro que ya no sabían diferenciar muy bien, no eran capaces. Entonces, para distinguirlos mucho, a estos grupos también se les da una outfit, ¿no? Los guardias, todos el uniforme, la porra, Ujú. a los prisioneros, una de estas batas que está abierta por atrás, ¿no? Es un poco también humillante, porque se quería dar también esa sensación de no tener poder, no tener control. Ujú. Se les asigna un número y a partir de entonces solo se les llama por ese número, se les pone unas cadenas en los tobillos y nada, y a la celda. Jolín. Entonces, bueno, se les dijo a los guardias, lo único que se les dijo es, tenéis que mantener el orden en esta prisión. Lo único que está prohibido es la violencia física. A partir de aquí, no hubo más instrucciones. Y estos guardias, que eran chavales, todos universitarios, igual que los presos, tuvieron que inventar qué hacer. O sea, La digamos, el prisión tenía... reglamento de la cárcel, la única regla que había era no violencia. El resto Exactamente, era autogestión, digamos, de los voluntarios a los que les había tocado el papel de guardias. exactamente, sí. Que estos además están divididos por turnos, turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, y van rotando. Y bueno, en cada turno tenían una sala de, ¿cómo se llama esto? De guardias, ¿no? Donde pueden estar ellos Ujú. descansando.
y luego entraban para dar las comidas, para hacer los recuentos diarios, si tenía que llevar a un preso al baño, etc. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, exactamente. Pero entonces el primer día también transcurre bastante normal, calma, todo el mundo hace bastante caso, todo el mundo está como ahí entrando, tanteando, hay un recuento, se les hace decir, bueno, 1, 2, 3. Pero el segundo día, en parte por el aburrimiento, en parte porque los presos también estaban un poco más nerviosos, han comido comida de cárcel, ya llevan una noche allí, etcétera, los guardias empiezan a propasarse. Primero haciendo bromas, todo muy suave, pues los recuentos duran más de lo debido porque les hacen contar de nuevo, dicen, no, tú te has equivocado, ahora cuentas saltando la pata coja, ahora no sé qué, un poco unas burlas que empiezan siendo inofensivas. Pero eso va escalando, también porque no, los presos algunos se devuelven, otros se vuelven sumisos, hay un juego de roles muy interesante de cómo cada uno se adapta a la situación. O sea, digamos, sin que nadie les invite a ello, los guardias van abusando, van como haciendo bullying, casi como podría pasar en un colegio, que bueno, una bromita, otra, no sé qué, y van machacando a los presos. Exacto, tal cual. Es muy interesante porque después el psicólogo Zimbardo hace un análisis de todo lo que ocurrió y uno de los elementos que considera clave para llegar a los abusos, que ahora contaré, que fueron mucho más bestias, es el empezar a poquito a poquito. Una cosilla que parece que no es nada, ¿no? Dice, no sé cómo le llama, pero algo así como dar pequeños pasos de maldad o algo así, ¿no? Cosas que parecen nimiedades. Entonces empiezan con eso y luego terminan concediendo el permiso de ir al baño o no, haciéndolo un privilegio, si te has portado bien puedes ir, si no, no. Llegan a quitar los colchones de las celdas de los presos si se han portado mal, llevan a retener la comida y se la dan más tarde, llegan a pedirles que hagan posturas, no pedirles, no obligarles, posturas humillantes de estar mucho rato de pie, estar mucho rato sentado, incluso posturas eróticas entre ellos, a los presos les obligan a hacer, les obligan a llamarles amo, les obligan a hacer un montón de cosas muy degradantes y muy humillantes a nivel psicológico. No hay violencia, no se llega a dar, pero sí que se llega a dar muchísima tensión, muchísimo estrés y insultos de toda clase, eso sí. Entonces lo interesante es cómo los guardias fueron cediendo en esto a la vez que los prisioneros iban aceptándolo, sabiendo que estaban en un experimento. En un estudio, claro, no tenían, digamos, una especie de botón rojo que pudieran decir, bueno, vale, me bajo del estudio. Como tal, no existía, o sea, no estaba hablado. No existía ese botón, pero sí existía la opción. En todos los estudios siempre se le explica al participante que puede abandonar cuando quiera. Pero esta es la gracia, ¿no? Que llegaron a meterse tanto que no quisieron o pudieron. Hubo algunas excepciones, un par de reclusos, si no me equivoco, fueron, no es que abandonaran, sino fueron sacados por el experimentador. Dijo, estas personas se han roto emocionalmente. Ah, porque todo esto, el experimentador, ¿cómo lo seguía? Él su rol era de superintendente de la cárcel. O sea, pero él no es que tuviera cámara, sino que él, digamos, era espectador de todo lo que pasaba. También había cámaras, es decir, o sea, él entraba realmente a la prisión muy poquito, pero cuando entraba tenía un papel, es decir, él era el jefe de la prisión, pero lo seguía todo a través de unas cámaras. Él y otros ayudantes pues que son doctorandos, otros profesores de la facultad, iban mirándolo todo. Entonces, muy interesante es que un día, el cuarto o el quinto, ¿sí? Porque el sexto se cancela, se hacen unas sesiones de libertad condicional. No estaba previsto esto en el estudio, pero se ve que algunos reclusos están tan mal, ya han tenido que sacar a un par, o uno mínimo, de la crisis que tuvo, que se les propone la libertad condicional. Se les hace una junta, y de eso es muy interesante porque traen a un expreso, de verdad, a dirigir la junta. Porque se quería ver también si el hecho de haber estado en el papel de preso le iba a hacer ser más compasivo, ¿no? Un poco más, entenderlos mejor. Cosa, por cierto, que no ocurrió. El tío fue muy duro y se puso en la posición de poder. Lo interesante es que cuando los presos, ya desde el principio se asumió que no se les daría la libertad condicional, ellos no lo sabían, pero se quería ver cómo reaccionaban ante eso. Reaccionaron enfadándose, desbordándose, bloqueándose, pero no pidieron salir, de verdad. O sea, aceptaron la decisión de que no les daban la libertad condicional con reacciones como si eso fuera real, como si fuesen a quedar en la prisión, cuando realmente estaba en un experimento y podrían haber pedido, oye, me tengo que ir o me quiero ir. Pero no lo hicieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué más pasó? Entonces, bueno, una de las personas que vino para hacer la junta de libertad condicional fue una chica que, paréntesis, estaba saliendo con Philip Zimbardo, con el psicólogo, a la vez de ella era doctora en psicología de la facultad. Entonces, esta fue la que, después de las entrevistas, salió, ¿no? Y el psicólogo Zimbardo le preguntó, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Y esta, en vez de darle un análisis intelectual, bueno, esto es un experimento muy interesante y tal, le dijo,
me parece horrible lo que les estás haciendo a estos chicos. Entonces fue esta chica, gracias a la cual se desmanteló al día siguiente, de inmediato, todo el tinglao, se les mandó a casa, se les ofreció ayuda psicológica porque hubo 5 chavales de los, a ver, en total, creo que eran 9 guardias, bueno, 24 eran en total. De estos hubo 5 como mínimo que tuvieron consecuencias psicológicas consideradas graves por estos psicólogos, de una situación estresante y casi rozando lo traumático, lo que habían vivido ahí dentro, ¿no? Metiéndose en el papel, porque al final era una ficción. Entonces, al final, todo esto sirvió para algo, se extrajeron conclusiones, lo tiraron a la basura. Pues mira, más o menos lo que se extrajo es un libro de unas 596 páginas. Jolín. Se titula El efecto Lucifer. Entonces, bueno, está escrito, ¿no?, por Zimbardo, es un libro denso. Para quien le interese más el tema, lo puede leer. Yo recomiendo ojearlo, porque leerlo de verdad es muy pesado. No es una obra de literatura. Este hombre, gran psicólogo, pero no es un premio Nobel literario. Entonces, hay muchas, sí, muchas, ¿cómo se llama esto? Sí, muchas conclusiones. Una de ellas, ¿no?, hace una gran comparación. El estudio es de 1971 y el libro se publica en 2007. En 2007 una cosa que ya había ocurrido en Estados Unidos era el escándalo de la prisión de, a ver si lo digo bien, Abu Ghraib, lo tengo apuntado por algún sitio. Una prisión en Irak en la que se habían cometido unos abusos, ¿no?, muy fuertes por parte del personal. Entonces se dedica a comparar continuamente, ¿no?, las condiciones contextuales y del sistema a las que estaban sometidos sus sujetos en un experimento controlado en una universidad y estos guardias militares. Entonces continuamente, ¿no?, va estableciendo y llega a muchas conclusiones de muchos elementos que fomentan esa violencia. Entonces lo que también es interesante es que dándoles la vuelta a estos elementos se puede ver qué fomenta, ¿no?, pues la paz o la concordia, ¿no? Es que me gustaría hablar de dos, si te parece. Sí, sí, por supuesto. Uno es, bueno, el proceso de desindividualización. Entonces, es todos aquellos factores que llevan a hacer que la persona con poder, la autoridad, no se sienta que está actuando por sí misma, sino como un grupo, como un colectivo. Me apoyo, ¿no?, en la nación, o me apoyo en el poder militar, o lo hago porque me lo han dicho. Entonces, muchas de estas cosas se pueden inducir. Por ejemplo, ¿no?, vestir de uniforme a todo el mundo igual y ponerles gafas de sol, con lo cual pierdes el contacto visual, que es una cosa muy humanizadora, el contacto visual. El darles unas porras, ¿no?, unas porras que no deberían poder usar porque no se permite la violencia, pero da una sensación de poder también por encima, ¿no? Entonces, ese elemento desindividualizador hacía que los guardias se sintiesen con una responsabilidad disminuida o no sintiesen responsabilidad. Y lo mismo ocurre cuando desindividualizas al otro, al enemigo, ¿no? Ocurren las guerras de esto, ocurren las luchas entre grupos raciales, grupos religiosos, cualquier tipo de grupos, ¿no?, políticos. Tú quitas, en vez de personalizarlo, le haces que sea un número más. Por ejemplo, ponerles números, llamarles por los números a los reclusos, eso también forma parte de la desindividualización y de la deshumanización. Entonces, darles unas batas de estas de hospital que se abren por atrás es bastante humillante. Eso también es deshumanizar, ¿no? Hacerles que obedezcan cualquier cosa, pero que sean nimiedades. Si son cosas que hay que obedecer, pues bueno, hay unos horarios, de acuerdo. Pero cuando haces que obedezcan por obedecer, también le estás quitando, ¿no?, esa agencia que tiene la persona, por lo tanto la deshumanizas. Y entonces todo esto da una sensación de quitar la dignidad, ¿no?, de esa idea, no, yo estoy matando perros, yo estoy pegando a gente que no merece la pena. Y todo esto también, ¿no?, lo estudia mucho el psicólogo en los ambientes militares reales. Claro, imagino que esto hoy en día no podría pasar, digamos, los estándares de ética de hoy en día. No pasaría ningún comité de ética, ¿no? De hecho, si a un comité de ética que en su día lo aprobase, si es que lo hubiese sabido las consecuencias, no creo que tampoco lo hubiese aprobado. Vamos. Ya. Bueno, es muy interesante porque, ¿no?, una conclusión que se saca de aquí, ¿no? Alguien podría preguntarse, entonces soy malo, ¿no?, si estoy en esa situación. Soy una persona digamos, mala. yo me lo estaba preguntando mientras tú me contabas esto. Digo, joder, yo creo que yo mismo, yo no sé, no me volvería un desgraciado y terminaría pegando, utilizando la porra, humillando, prohibiéndole yendo al baño, todo esto. ¿No? Un poco la respuesta a eso es decir, no eres malo, sino que eres humano. Y ser humano significa que tenemos libertad, ¿no? Podríamos ponernos aquí a filosofar si queremos, pero no es el lugar. Pero si tenemos esa libertad, aún así vivimos en sociedad, somos seres sociales. Entonces está limitada por lo social, por lo biológico, también muy interesante, ¿no? Estos chavales estuvieron sometidos a un estrés tremendo, también de horas de vigilancia, tenían que responder, ¿no?, ante la autoridad que era este psicólogo,
unas cosas que te va generando biológicamente en tu cuerpo, unos tóxicos también, ¿no? Unas sustancias que te dificultan pensar con claridad, te dificultan tomar decisiones. Existe, ¿no?, lo que es la visión de túnel también, ¿no?, que solo ves tú lo que hay delante tuyo, ¿no? Tienes que tomar la decisión con lo que ves y salvar el pellejo un poco. Entonces esa es un poco la conclusión, que no es que seamos malos o buenos, ¿no?, sino que nos influyen las cosas, ¿no?, del contexto.